Y quiero dejar una propuesta para la reflexión desde ya. Si de verdad queremos paz, si de verdad queremos reconciliación, no solo tendremos que desmovilizar a las FARC y el ELN y someterlas ante un proceso judicial, también tendremos que recoger a quienes hoy gozan de impunidad por el paramilitarismo y la parapolítica y someterlos al mismo tribunal. Aquí el señor Timochenko quiere que lo recibamos como un héroe, pero eso sí, que entreguemos al señor Álvaro Uribe en grilletes a una corte. Y el señor Álvaro Uribe pretende que obviemos sus vínculos con el paramilitarismo, pero que eso sí colguemos en la Plaza de Bolívar al señor Timochenko. A ninguno le podremos dar gusto si lo que queremos es paz. Culmine, señora senadora. Hemos propuesto desde la campaña, y quiero reiterar hoy, que la única manera para que este país tenga paz es que acordemos un mismo estándar de justicia transicional, un mismo tribunal de justicia transicional, que procese a los parapolíticos impunes como Álvaro Uribe y procese a los terroristas de las FARC, que procese a los aliados de la parapolítica y procese a los aliados de la FARC política. Porque no vamos a resolver este conflicto ni en lo histórico ni en lo penal, concluyendo que aquí hubo unos muertos buenos y unos muertos malos, unos aliados políticos del narcotráfico buenos y unos aliados políticos del narcotráfico malos. Todos tendrán que responder en igualdad de condiciones, con un mismo rasero de justicia transicional, para que este país pueda terminar de la paz. Culmino diciendo, señor presidente, y le agradezco el minuto que me concedió, muchos políticos fueron beneficiarios del narcoparamilitarismo en Colombia. El 35% de los miembros de este Congreso, más de 8 gobernadores, decenas de concejales, decenas de alcaldes. Solo un colombiano coronó la presidencia de Colombia con el apoyo del narcoparamilitarismo. Solo uno, y se llama Álvaro Uribe. Y por más que grite y corra y enlode y se escude y huya, nunca podrá evadir esa responsabilidad, ni en lo político ni en lo penal, porque este país va a tener que enseñarle a los que se creen dioses que no son más que seres terrenales. Muchas gracias. Tiene la palabra, tenía la palabra en ese orden de inscripción el senador Ernesto Macías. Sin embargo, me han solicitado que hable primero alguien que insistió después, que es el senador José Obdulio Gaviria. Supongo que no hay problema en que así suceda dentro del Centro Democrático. Tiene la palabra senador Gaviria. Gracias, señor presidente. Qué bramidos espantosos, qué estremecimientos para oír al final que un ratoncillo fue lo que parieron. Difícilmente en Colombia alguien ha pasado por un examen tan minucioso, milímetro a milímetro de los espacios recorridos y segundos de sus tiempos vividos, sin que haya un solo hecho, no solo que viole las normas penales, no, que infrinja la ética y la moral que los colombianos respetamos. Hablemos entonces del debate. El señor Saúl Castro pasó por estos edificios saqueando todo lo que había por saquear. Así lo determinó la justicia colombiana, lo comprobó, hubo incluso confesión.
nosotros hemos respetado ese hecho, de que sea el tío del senador citante. Eso no nos interesa, eso no es el problema. Queremos hablar de parentescos y relaciones familiares, sí, cuando tienen una incidencia política. El presidente Uribe narró bellamente, en una soberbia exposición, cómo comenzó su tránsito por la política, de la mano de su madre. El senador Cepeda ha transitado la política de la mano de su padre, siguiendo sus pasos, es su epígono. Y eso tiene necesariamente que ser examinado desde todos los puntos de vista, como dice la senadora López, judicial y político. ¿Por qué judicial? Yo no traigo aquí testimonios de criminales. Yo no vengo aquí con chismes de cafetería o con inferencias o con deducciones no siempre lógicas o incluso con discursos esquizofrénicos como el de la senadora. Vengo con testimonios de personas incluso a las que respeto. Por ejemplo, Álvaro Delgado, personaje muy interesante de la política colombiana, militante durante toda su vida del Partido Comunista de Colombia. Él, Álvaro Delgado, el intelectual, el miembro del Comité Central del Partido Comunista en todo tiempo pasado, ¿fue peor? Qué bueno que los colombianos conozcan este texto. Denuncia cuál es el carácter del Partido Comunista y de las FARC como corriente política, como organización que combina la violencia terrorista con la acción en las elecciones, es decir, con la política electoral para la toma del poder, y eso tiene incidencias políticas y judiciales. Y a esa corriente pertenecen los citantes o el citante de este debate. Cuando habla es la confrontación entre el líder valiente, elocuente, inteligente, decidido, capaz y sobre todo trabajador, el presidente Uribe, versus los principales enemigos de esa democracia expresada, personificada en Álvaro Uribe Vélez. Por eso, en textos como las cartas de tiro fijo, la obsesión permanente es la muerte de Álvaro Uribe Vélez. La obsesión permanente. Y no hay en los textos de Reyes citados por el presidente Uribe elogios al presidente Uribe, no. Hay la insistencia de confrontarlo en todos los terrenos, destruirlo moralmente y particularmente matarlo. Matarlo, esa es la palabra. Hasta el punto que estando el presidente en ejercicio fue destruido todo un barrio en la ciudad de Neiva con el objeto de crear un cono de succión para que cayera el avión del presidente. Les voy a poner pequeñas ejemplificaciones por lo corto del tiempo, porque aquí no hay oportunidad para mí, no soy el citante ni el citado, de hacer una larga pedagogía que los colombianos bien merecen y que ojalá nuestros compañeros del Centro Democrático creen conmigo la oportunidad de hacerlo en un debate en profundidad. Pero oigan palabras sobre el carácter, por ejemplo, de esta corriente, personificada en hombres como Manuel Cepeda, y que por ello uno de los frentes, el más sanguinario tal vez, lleva su nombre, o por eso el nombre de su madre, de él, del citante, es utilizado como seudónimo por la principal vocera de las FARC en La Habana hoy. Dice este autor lo siguiente: en el partido era así, si un alto dirigente con poder político
como lo era Cepeda, hacía algo considerado inadecuado, los demás callaban. Era la autoridad en el partido. Y ese partido era el partido fundador de las FARC. Y cuando se vinculaba con las FARC no era simplemente en el sentido que pinta el senador Velasco, no, el dirigente político, el hombre de ideales, el bello luchador que hace la apología en su texto de Marquetalia, que es su primer texto publicado, elogioso de la guerrilla de las FARC. No, estamos hablando de cosas más prosaicas, mi estimado doctor Velasco. ¿Sabe de qué estamos hablando? De secuestro. Dice Álvaro Delgado en la página 230 lo siguiente: volviendo a la discusión sobre el secuestro, ahora estoy convencido de que esa fue la más grave derrota política de Vieira en el partido, porque Vieira era también enemigo del secuestro, como lo es Álvaro Delgado, que él acogió en silencio la derrota, sin hacer ruido, como convenía a su papel de dirigente respetuoso de una opinión ampliamente mayoritaria del Comité Central. ¿Por qué está diciendo esto? Dice, recuerdo claramente un debate en el seno, oigan ustedes dónde, del Comité Central del Partido Comunista, cuando Vieira planteó sus dudas sobre la conveniencia de que el movimiento armado utilizara el secuestro como forma de extorsión y financiamiento. Lo manifestó claramente y la sala quedó fría. Pues bien, Álvaro Vázquez, según este autor, y Manuel Cepeda bloquearon, anularon, impidieron que el Comité Central prohibiera a las FARC continuar con la orden o diesen la orden. Siga, señor senador. No necesito 2 minutos porque tengo mucho que decir y en 2 minutos es imposible. Yo les recomiendo mucho a mis oyentes hoy o televidentes, este libro también es extraordinario y no es hecho desde el punto de vista nuestro. Se llama Armas y Urnas, es un académico norteamericano, Dudley. Él sí que narra con detalle la personalidad de quienes desde el Partido Comunista orientaron a las FARC. Por eso, al morir ellos en crímenes que igualmente yo condeno, merecen de inmediato que sus frentes más sanguinarios reciban ese nombre. Me refiero a Teófilo Forero, me refiero a Manuel Cepeda, etcétera, etcétera. Y eso es una corriente política, y esa corriente política, de la mano y en su memoria, es la que hoy quiere poner en el banquillo al más grande luchador de la democracia colombiana, a quien, imbuido de las ideas de la seguridad democrática, puso a Colombia en el camino de recuperar la tranquilidad y la calma y la paz, sin que eso hubiese podido ser posible, dado la traición a un mandato popular del actual presidente de la República. Muchas gracias, señor presidente. Derecho a réplica, senador Cepeda. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, yo no voy a negar que mi tío estuvo aquí en esta corporación y sí, cometió graves delitos y estuvo en la cárcel. Como tampoco estaría bien que usted niegue que su hermano, senador José Obdulio, estuvo trabajando de la mano con uno de los asesinos de Guillermo Cano. Hay que tener la cabeza bien en alto para reconocer las cosas. Eso yo se lo puedo reconocer, pero lo que sí no le puedo admitir a usted es que justifique de manera impúdica el asesinato de mi padre. Porque esa, digamos, esa frasecita que tienen ustedes y que se la escuché también al expresidente Álvaro Uribe, de que esta gente merecía, se ganó su muerte.
se ganó su genocidio, pero que condenamos y por supuesto no hay muerte que se pueda justificar, eso es una impúdica justificación de una atrocidad. Y eso demuestra la calaña moral suya. Usted es un hombre cobarde, es un hombre que no tiene un sentido de humanidad. Y claro, yo entiendo que eso a usted lo pueda poner nervioso, pero eso no quita lo cierto de lo que estoy diciendo. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el senador Macías. Señor presidente, siempre se disfrazó esto a donde estamos concurriendo. Siempre se negó que esto era un debate personal. Lo dijimos desde un comienzo, desde que se presentó aquella proposición aquí en la plenaria. Hoy quedó comprobado absolutamente que se trataba efectivamente de un debate personal, pero además un debate de odios, porque aquí se reclamó que dejemos el odio. Después de los insultos, las infamias, las calumnias, dicen dejemos el odio. ¿Y qué es o era un debate impulsado por las FARC? Claro que sí. Su vocero lo propició, su vocero en el Congreso. Y auspiciado por el gobierno también que sí. Desde esta mañana, muy preocupado el ministro Cristo, no lo veo ahora, salió a decir que esto era una cortina de humo y que el presidente Uribe, hoy senador Uribe, actuaba impunemente. Pero mire esto, señor presidente, ayer no más, la plenaria del Senado aprobó aquí en este recinto una moción de observación a los ministros que no se hicieron presentes en un debate sobre los discapacitados. Y hoy el gobierno concurrió aquí a este debate personal y de los odios, muy cumplido con sus dos ministros que habían sido convocados. Entonces, que no se diga que no estaba auspiciado por el gobierno y que no estaba convocado por las FARC, como efectivamente se ha demostrado aquí, se ha dicho, no solamente por los correos de Raúl Reyes, que aquí leyó el expresidente Uribe, sino por las actuaciones de quien ha convocado este debate. De manera, señor presidente, que cuando aquí viene un ministro, como el ministro Cristo, primero a pedir respeto al centro democrático, y a pedir respeto por la figura del presidente Juan Manuel Santos. Quisiera yo traer, lo voy a traer muy pronto, las grabaciones del hoy ministro Cristo, cuando en la época el dirigente Juan Manuel Santos pedía la cabeza del presidente de entonces, Ernesto Samper, cómo se referían a él, pero además, cómo se referían a Santos en la campaña de 2010, cuando inclusive dijeron que era el padre de los falsos positivos. Está bien que hoy lo defienda, debe defenderlo, es su ministro, pero que no pida respeto y no olvide lo que ayer decía del presidente Santos, a quien no respetó en su época. Senador Galán, cuando el presidente Uribe decía aquí que la justicia había obrado muy rápido frente al doctor Vargas Lleras en aquel proceso, mas no con Santiago Uribe, es porque a él le cerraron muy pronto. Y le quiero recordar o decir algo, hay un condenado en ese proceso, condenado que confesó muchas cosas, sin embargo, de pronto con justicia le cerraron al doctor Vargas Lleras. A Santiago Uribe no le han cerrado ese proceso, y él reclamaba eso, que la justicia es ágil para un lado y muy lenta, demasiado lenta para otro, más cuando se trata de los procesos en contra de Álvaro Uribe o su familia. Con relación al proceso de paz, señor ministro, bueno, no está. Hablaba del proceso de paz con las autodefensas. Este Congreso fue el que acompañó ese proceso de sometimiento a la justicia.
A los cabecillas de los paramilitares los encarcelaron y los extraditó el gobierno del presidente Uribe con la anuencia y con el visto bueno de su ministro de Defensa, el hoy presidente Santos. De manera que no se hable de aquel como un proceso de paz, sino como un proceso de sometimiento a la justicia. Qué bueno que hicieran lo mismo con este sainete que está adelantándose en La Habana. Era eso, señor presidente, que quería yo decir, y le ahorro tiempo para que ojalá se lo reponga a mis compañeros del Centro Democrático. Pero el maniqueísmo, doctor Velasco, viene de otro lado, de quien ayer juzgaba, señalaba al entonces dirigente Juan Manuel Santos, al ministro Juan Manuel Santos y al candidato Juan Manuel Santos, y hoy viene a decir aquí que es una gran persona. Sí, aquí no hemos dicho que no es una gran persona, pero que el maniqueísmo viene también de otro lado, honorable senador. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra la senadora Paloma Valencia. Gracias, señor presidente. Yo creo que este debate es absolutamente lamentable para el país. Yo lo único que coincido con el senador Cepeda es en que su OTL sí debió hacer un gran esfuerzo tratando de montar una historia de vínculos del paramilitarismo con el presidente Uribe. Los resultados sí quedan en evidencia, no hay nada. Presidente Uribe lo que representa, y por eso vastos sectores sociales del país lo siguen, es precisamente la confianza en las instituciones y la ley. En Colombia resulta paradójico, pero es cierto, hay crímenes de dos naturalezas. Hay crímenes y asesinatos que no son tan malos como los otros porque están inspirados en supuestos ideales políticos o de algún tipo. Justificar los grupos violentos en este país ha sido una tendencia de muchos. Y lo que hizo el presidente Uribe en sus 8 años de mandato fue destruir absolutamente todos los discursos que justifican los grupos ilegales. Cuando el Estado tomó en su mano la obligación de defender la población, de garantizar la seguridad, el discurso justificatorio de los paramilitares desapareció y pudieron ser tratados como lo que eran, un grupo narcoterrorista que debía someterse a la justicia. Y cuando el presidente Uribe logró recomponer el Estado sobre todo el territorio nacional, senador Roy, llevando la oferta estatal a los lugares más apartados de Colombia, donde incluso la policía había dejado sola a la población, destruyó el discurso justificatorio de las FARC, que pretendían ser la parábola de quienes hablan por el pueblo. Lo que representa Uribe en este país es la confianza en que el Estado, cuando cumple su labor, es capaz de ocupar el lugar que le corresponde, y los grupos delincuenciales, criminales dedicados al narcotráfico y al terrorismo, tienen que someterse a la ley. Oyendo al senador Galán sobre las atrocidades que vivía Colombia cuando los carteles ponían bombas, amenazaban a la gente y se sometía entonces la extradición a un referendo, senador Galán, quiero decirle que me recordó inmediatamente lo que vive el país hoy, cuando las FARC ponen bombas, secuestran, extorsionan, asesinan y amenazan, y este gobierno propone que vayamos a las urnas con los que tienen las armas. ¿Qué le parece, senador Galán, que sea el partido que usted encabeza el que le está proponiendo a las otras víctimas que como usted han perdido al papá, que sus mayores criminales no paguen cárcel, sino que más bien vayan a representarlos en la política? Esa es una inmoralidad que destruye la condición del Estado de Derecho colombiano. Los que militamos al lado del presidente Uribe no somos un grupo de criminales y de bandidos, como lo han sugerido, no solamente grosera, sino ilegalmente en este Congreso. Somos gentes de bien, que hemos defendido la democracia y la libertad,
que creemos en los principios fundadores de esta república que logró su independencia con Simón Bolívar. Y este debate que hoy humilla a nuestra democracia solo es comparable al debate horrible que le propiciara el gobierno de Santander al gran prócer de la libertad, Antonio Nariño. Pero tampoco deben sentirse desamparados los colombianos, porque así como Bolívar salió de Bogotá, vituperado y amenazado por quienes habían crecido en las esferas de libertad que el propio Bolívar construyó, la historia se encargó de relevar el peso específico del héroe en bronce, como lo tendrá en el futuro Álvaro Uribe, el mejor presidente que haya tenido Colombia. Para una réplica, senador Carlos Fernando Galán. Senadora Paloma Valencia, quiero decirle lo siguiente. Miente cuando dice que nosotros respaldamos la impunidad de las FARC. No respaldamos ninguna impunidad. Todo lo contrario, creemos que se requiere conocer la verdad y que quienes han perpetrado crímenes respondan ante la justicia, en el marco de un proceso de justicia transicional. Pero no es cierto lo que usted dice, que estemos promoviendo en este momento impunidad y que quienes sean responsables de delitos de lesa humanidad, por ejemplo, puedan acceder a cargos públicos. Eso no es cierto. Y quiero recordarle una cosa, que fue precisamente en el referendo del año 2003, muchos colombianos que nos están viendo se acordarán, en el proyecto de referendo del año 2003, el entonces gobierno del presidente Álvaro Uribe presentó a este Congreso como proyecto un artículo que buscaba que el presidente de la República pudiera entregar curules por decreto a miembros de grupos armados al margen de la ley en el marco de un proceso de paz. Eso lo propuso el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. A mí me parece absurdo. Ni en ese momento ni ahora deberíamos respaldar una propuesta de esas. No podemos permitir que por decreto le vayan a dar a nadie aquí una curul, y mucho menos a miembros de grupos ilegales responsables de delitos de lesa humanidad. Gracias, presidente. Tiene la palabra el senador Horacio Serpa. Muchas gracias, distinguido presidente. Muy apreciadas y apreciados senadores de la República, apreciadas y apreciados representantes a la Cámara. Me asalta una preocupación cuando pido la palabra, y es la de pronto desviar el propósito o el tema fundamental de este debate. Me parece que este era y sigue siendo un debate muy importante, muy interesante, el tema y los asuntos comentados por el doctor Cepeda. Muy interesante, por supuesto, escuchar al expresidente Uribe sobre esos aconteceres. Dije recientemente, ese es un debate que hay que hacer, y otros. Y todas y todos los miembros de las corporaciones públicas tenemos que someternos a opiniones, a señalamientos, a recriminaciones. Esa es la vida política. Yo me hago un llamado y hago un llamado a los asistentes para que luego de toda esta serie de intervenciones, etcétera, reaconductemos el debate, que es de un gran interés. A propósito del convocante, ayer, en las noticias que se daban sobre asaltos y asesinatos y muertes, tema de todos los días, durante muchos años,
escuché que un grupo paramilitar, el JEGA, había hecho unas tropelías enormes. JEGA quiere decir Jorge Eliezer Gaitán. Imagínense ustedes, un grupo paramilitar con el nombre de Jorge Eliezer Gaitán, el revolucionario, el liberal, el gran político, el héroe de jóvenes y viejos durante docenas de años de nuestro país. Y me pregunté entonces, ¿cómo le pusieron el nombre? No pudieron consultarlo porque desde 1948 no está con nosotros. ¿No será que cuando se utilizan nombres para bautizar determinadas expresiones también quienes lo hacen obran arbitrariamente? Y lo digo a propósito de que hay un grupo guerrillero que se distingue con el nombre de Manuel Cepeda. Yo no pienso que se lo hayan consultado a Iván. Y yo le quiero decir al senador Iván Cepeda lo siguiente: lo respeto políticamente y lo admiro por lo que usted es, por lo que usted significa en la política, por sus investigaciones, por su carácter. Eso le hace falta al país. No por sus antecedentes familiares, pero, como lo dije el otro día aquí en este mismo recinto, conocí a su padre. Y yo lo conocí como un hombre de paz. Y en muchas oportunidades departí con él y me dolió profundamente cuando fue villanamente asesinado. Y qué cosas de la vida. Al cabo del tiempo, las implicaciones de quienes fueron señalados como subvictimarios tenían mucho que ver con el Estado. ¡Qué vergüenza! ¡Qué cosa tan infeliz, tan ingrata la que nos está pasando! En Colombia, en donde todo el mundo mata, en donde todo el mundo transgrede la ley, en donde cada quien asume comportamientos que desafortunadamente no son los más apropiados. Quiero decirles lo siguiente sobre este debate. Lo hice por Twitter, lo manifesté en varias expresiones públicas. Se lo dije anoche a un alto funcionario del Estado con quien tuve oportunidad de conversar sobre diferentes aspectos. Yo le dije, el expresidente Uribe va a estar mañana en la Comisión Segunda. Yo lo conozco. Es un gallo de pelea, no rehúye ningún debate. Dije por el Twitter, ha puesto doble contra sencillo que Uribe va. Bueno, terminé casando, yo que no soy apostador, 3 apuestas, 2 almuerzos y una botella de vino. Esta mañana cuando estaba en la Comisión Segunda, en la Comisión Primera, uno de mis asesores me dijo, el doctor Uribe llegó al debate. Para mi cerebro, me dije, gané las 3 apuestas. Pero hoy tengo que declarar que perdí las apuestas. Porque el doctor Uribe se fue. No resultó tan gallo de pelea como yo lo he apreciado siempre. Pienso que aquí debía estar el señor expresidente Uribe. Porque ¿con qué autoridad nosotros podemos entonces criticar a las personas que se van del país para eludir la acción de la justicia? Esta es una circunstancia bastante semejante, pero bueno, quiero decir que me desilusionó eso. Y digo que me desilusionó porque he tenido muy importantes afectos con el señor expresidente de la República. Y a pesar de tantas contradicciones y de tantos distanciamientos, se mantienen. Yo les quiero contar
que participo en este momento del debate con cierta angustia, con bastante preocupación, porque me tendré que referir, por circunstancias que yo relaté ya, a una persona con la cual tengo profundas distancias políticas e ideológicas, pero con la cual, por haber mantenido a lo largo de muchos años una cercana relación política y de afecto, aún se mantienen unos lazos que por lo menos en mí señalan respeto y también querencia. Por eso nunca me he referido en mal a la persona del doctor Álvaro Uribe Vélez. Sí, en muchas oportunidades a sus planteamientos políticos y a sus actividades, nunca, por supuesto, a su familia, por Dios. Eso no puede suceder en un debate político de altura, y me refiero no a los debates del Congreso, sino a los debates del país. Es más, cuando tomé la determinación de venir al Senado de la República de nuevo, porque estaba de por medio el tema de la paz, el saber que el doctor Uribe venía también al Senado de la República me estimuló para tomar esa decisión. Una decisión que no era ni mucho menos fácil en un momento en donde yo estaba ya tomando un tránsito indetenible hacia mi exclusiva vida privada y familiar. Pero yo me dije, oiga, qué cosa tan interesante, al lado de muchas y de muchos aspirantes de la época, respetables, importantes, por supuesto, qué interesante, qué importante estar en una misma corporación con el doctor Álvaro Uribe, para discutir las grandes cosas del país, para hablar de política internacional, por supuesto que para asumir de fondo el tema de la convivencia, de la paz. Ojalá lleguemos a ese momento. Hasta ahora no hemos logrado que, y aquí lo acaba de manifestar Claudia y lo comentamos con frecuencia entre nosotros, el Congreso de la República tome ese estatus de elevadas manifestaciones y consideraciones sobre las cosas de la sociedad colombiana y de nuestro Estado. Pero aquí estamos. Y entonces, queridos amigos, quiero participar para hacer algunas referencias importantes del señor senador Uribe. Pero debo decir algo. Tiene razón la doctora Paloma Valencia y muchos de ustedes cuando hablan de la importancia y de la trascendencia de los miembros del Centro Democrático. Yo conozco a muchas y a muchos de ustedes, queridos respetados senadores, y sé que son personas de bien, altruistas, de altísima consideración intelectual y política. Pero quiero comentarles esto. Hablando aquí en los círculos del Congreso, hace algunos días manifesté, me preocupa que en muchas de las expresiones que veo en los colegas del Centro Democrático, cuando intervienen, cuando hablan, veo, y la palabra ya se pronunció aquí, yo veo mucho odio, yo veo muchas actitudes absolutamente negativas alrededor de los partidos que no son afectos a sus consideraciones, al presidente Santos, etc. Y lo confieso, ojalá esté equivocado, no son todos. Yo tengo muy buenas relaciones con algunos de ustedes, pero como aquí se ha hablado de odio, yo quiero confesar la opinión que he tenido a propósito de la forma como se han cumplido debates en las últimas semanas. Bueno, por fin intervengo. Serpa, concluya, por favor. Que no sé, señor presidente, es que no alcanzo a ver quién, una interpelación o algo, ¿no? Bueno, quiero decir por qué intervengo. Senador. ¿Ah? Sí, continúe y vaya finalizando, señor senador, que la lista es larga de intervinientes. No, yo suspendo aquí. Yo
porque yo tengo cosas que considero importantes que voy a comentar, yo no quiero violar el reglamento, entonces yo propondí un debate para hacer las consideraciones que considero. Porque es que, primero, yo me considero con derecho a hablar aquí porque yo soy codirector de un partido político que tiene una alianza política con el gobierno nacional y con el presidente Santos, y aquí se han hecho unas alusiones por parte del doctor Uribe muy terminantes que yo tengo que replicar, y no es una, son varias. En segundo lugar, soy ante el Senado de la República vocero de mi colectividad. Entonces, por esas dos solas circunstancias debería yo tener la oportunidad de hablar, pero aquí se han hecho unas manifestaciones que me involucran y que yo tengo que contestar. Señor presidente, si yo no puedo hablar largo tiempo, yo pido el mismo tiempo del doctor Uribe, entonces yo anuncio que propondré en la próxima sesión del Senado un debate en donde pueda hacer referencia a estos aspectos. Señor senador, no es posible concederle el mismo tiempo el senador Cepeda y el senador Uribe. Tiene 5 minutos adicionales en el entendido que usted es el primer senador del Partido Liberal, además del vocero, en hacer uso del derecho a la palabra. Agradezco mucho, distinguido presidente. Propondré un debate en la próxima sesión para referirme a los aspectos en los cuales el presidente Uribe hizo referencia. Muchas gracias. Tiene la palabra la senadora María del Rosario Guerra. Hay una moción de orden, senador Cepeda. Presidente, yo no estoy en contra de que todos los senadores y senadoras intervengan, pero en este momento no tenemos. Las plenarias se han cancelado y yo invitaría a que podamos escuchar al doctor Serpa, bueno, tal vez no en la misma proporción, pero sí que se le dé un tiempo razonable para que pueda exponer lo que tiene que decir. Señores senadores, aquí hay una lista extensa, tanto de senadores como de representantes a la Cámara, que han solicitado el uso de la palabra. Sin embargo, aquí, señores senadores, se le ha dado plenas garantías a todos los partidos para que se puedan expresar, y se puedan expresar en igualdad, y concretamente estamos refiriéndonos a la igualdad en el tiempo. Senador Serpa, usted siendo el primer senador del Partido Liberal que interviene, le he ofrecido un tiempo adicional en el sentido en el cual sus colegas se sienten representados en su señoría. Señor senador, le ofrecí 5 minutos, le ofrezco 10 minutos para que termine su alocución, pero entienda que no es posible que el tiempo el cual usted puede disponer sea el mismo que el del senador citante. Señor senador, muy respetuosamente lo manifiesto de esa manera. Aquí los senadores de los partidos pueden inscribirse, los senadores del Partido Liberal lo pueden hacer, los del Partido de la U también lo pueden hacer, como en efecto ya algunos así lo han hecho. Tiene la palabra la senadora María del Rosario Guerra. Moción de orden, presidente. Moción de orden. 1 minuto, menos. 30 segundos. Una moción de orden, senador Macías. Señor presidente, usted a mí me advirtió 2 veces que tenía 5 minutos, utilicé 4 minutos y medio. Nosotros no estamos en contra de que, o estaríamos de acuerdo en que se amplíen los tiempos, no hay problema. Pero, por ejemplo, al senador José Obdulio lo mismo le hizo, le cortó la palabra a los 5 minutos. Entonces, si va a extender el tiempo, devuelva tiempo a quienes ya intervinimos. Le agradezco mucho. Señor senador, mire, aquí se ha distribuido el tiempo acorde a los partidos. Y aquí estoy siendo muy cuidadoso en apuntar la hora en la cual inician y finalizan.
Muy seguramente algunos han finalizado antes o han tomado un tiempo inferior a otros, señor senador. Sin embargo, el Centro Democrático ha tenido la oportunidad de hablar en varias oportunidades, y quiero recordarle esto, a través de quienes lo representan. Ha tenido la oportunidad de hablar 3 senadores de su partido, y en ese sentido han manifestado lo que a bien así lo quieran. Y en ese orden de ideas es que hemos tratado de conducir el debate, no solamente en igualdad en cuanto al uso de la palabra concierne para quien intervenga, sino también en cuanto a los partidos concierne. Y en eso el Centro Democrático ha tenido amplias y totales garantías para expresarse. Moción de orden, senadora Vivian Morales. Gracias, señor presidente. Este debate ha sido un debate duro para el país. Este ha sido un debate que creo que le ha tocado el alma a los ciudadanos que nos han podido ver, y yo creo que merece que se exponga con la libertad y con el tiempo suficiente y no dejar las cosas truncas frente a la audiencia colombiana, porque de verdad se han dicho cosas serias, graves, que tocan la honra, la dignidad de los partidos, de las personas. Yo quisiera pedirle, si es posible, que le diera 30 minutos al senador Horacio Serpa. Renunciamos a nuestro derecho a hablar, senador García, yo, para que pueda exponer en nombre del Partido Liberal por lo menos una idea redondeada y concreta y clara sobre esta historia a la que se ha venido hoy haciendo aquí recordación. Y estaríamos de acuerdo que se hiciera eso también si el Centro Democrático escoge una persona que hable 20 minutos o media hora, o se lo quieren dividir el tiempo, no importa. Nosotros queremos dar nuestro tiempo al senador Horacio Serpa y pido que lo apoye así esta plenaria. Señora senadora, eso es lo que hemos estado no solamente proponiendo, sino lo que hemos estado garantizando a lo largo de todo el debate, el cual todos los partidos puedan manifestarse en igualdad de tiempo, bien sea de manera individual, pero también desde el punto de vista colectivo. Y en ese orden de ideas va encaminada mi propuesta, senador Durán. Mire, presidente, es que a nombre del liberalismo no ha hablado hasta este momento sino Luis Fernando Velasco, que creo habló 5 minutos o 6 minutos. Siga hablando. Yo hago parte de la Comisión Segunda del Senado a nombre del liberalismo. Siguiendo en la misma tónica que dice la senadora Vivian Morales, yo tendría derecho a intervenir por hacer parte de esta célula legislativa por lo menos 10 minutos, con total tranquilidad. Se lo cedo al senador Horacio Serpa para que a nombre del liberalismo siente la posición en este debate, porque aquí se han dicho cosas, se han expresado temas que yo sé que Horacio Serpa, que fue rival de Álvaro Uribe en el 2002 y sufrió los rigores de muchos de los temas que aquí se han debatido, tiene mucho que decirle al país. Luego, la bancada liberal que está acá, que estamos presentes en este debate, pues le cedemos los minutos al doctor Horacio Serpa, el Centro Democrático, a través del presidente Uribe y de los diferentes senadores, ha hablado suficientemente. El liberalismo no ha tenido esa posibilidad y queremos tenerla, y le damos la vocería al senador Serpa. Eso quería hacerle ver, señor presidente. Tiene la palabra el señor presidente de la corporación, José David Nami. Presidente, yo suspendí la plenaria porque un debate tan importante para el país no puede quedar a medias. Yo quiero decirles a los senadoras y senadores del Centro Democrático que me puse de pie esta mañana y hablé con el senador Iván Cepeda y le solicité que lo que él fuera a hablar 1 hora, 2 horas, 3 horas, le diera 1 hora, 2 horas, 3 horas a Álvaro Uribe Vélez, porque me parecía justo. Este debate tenemos que hacerlo con altura, este debate tenemos que terminarlo hoy. Aquí no podemos quedar a medias, porque entre otras cosas, senadores, esta agenda está muy apretada.
y volver a iniciar o hacer otro debate de estos va a ser muy complicada en la agenda legislativa. Tenemos toda la tarde y toda la noche, porque aquí el que se quiera quedar, tenemos el plenario para nosotros. Hablen ustedes también. Presidente, no quiero pasar sobre usted, no es mi intención. Es ser una persona conciliadora, solicitarle a todos, el que quiera tomar la palabra, que la tome. Esto no se trata de dar ventajas ni tener menos ventajas al hablar. Seamos conscientes y conciliadores, eso es lo único que les quiero solicitar, señor presidente. En ese mismo sentido es que ha sido el presidente de esta corporación, o concretamente de esta Asamblea Legislativa, garante de que las intervenciones se manejen en ese sentido. Y en ese mismo orden de ideas, manejando el equilibrio partidista, el equilibrio en cuanto a lo que corresponde a la representación en el Congreso, específicamente, la representación que tenemos en ese sentido también en la comisión, es que vamos a conducir el debate de acuerdo a los tiempos estipulados, de conformidad a los partidos. Cada partido se le hará el mismo tiempo en su conjunto. Algo similar. Señores senadores, hay un acuerdo por parte de los señores senadores y senadoras liberales en cuanto a lo que tiene que ver el uso de la palabra para el senador Zerpa. En ese orden de ideas, el senador Zerpa ha intervenido en un tiempo que ha sido de 14 minutos. Han intervenido aquí 3 miembros del Centro Democrático, cada uno de ellos en un tiempo, por supuesto, inferior a este, pero en su conjunto superior a ello, a lo del senador Zerpa. Aquí tenemos muchos miembros del Centro Democrático que están aquí, en el orden del día, que han venido aquí a inscribirse. Y a cada uno de los senadores que ha venido aquí a solicitar que su nombre sea considerado para pedir el uso de la palabra, han sido testigos que me he regido estrictamente por ese mecanismo. Y han tenido el uso de la palabra y no se les ha negado, ni estamos obviando la inscripción que aquí se ha hecho a lo largo de toda la sesión. Senador Zerpa, ¿de cuánto tiempo dispondría usted adicional para terminar su alocución? Si su señoría y el Senado digamos, con generosidad aceptan, por favor, pídeme 30 minutos para reducir a 5 puntos mi intervención. Tiene la palabra el senador Zerpa por 30 minutos. El senador Zerpa está hablando en su condición de senador en este momento. Ya habló el senador Velasco, ahora está hablando el senador Zerpa. Sonido para el senador Zerpa. El Centro Democrático, el Partido de la U, Opción Ciudadana, Partido Conservador, todos tendrán las mismas garantías para poder expresarse aquí, como en efecto así ha sucedido en lo largo del debate y así seguirá sucediendo hasta que culmine. Tiene la palabra el senador Zerpa. Señores senadores, si esto lo seguimos conduciendo con mociones de orden, no vamos a poder continuar con el debate y esto se va a alargar innecesariamente, y por larga que sea la tarde y la noche, este tiene un término, este tiene un fin. Y por lo tanto quiero pedirles que avancemos para que de esta manera todos y absolutamente todos los senadores se puedan manifestar y todos los representantes que están haciendo aquí presencia. Senador Duque, una moción de orden, por favor, que sea eso. Mire, señor presidente, ninguno de los miembros de nuestra bancada está en contra de que el doctor Horacio Zerpa pueda hacer su intervención en el tiempo que usted le ha dado. Pero le quiero decir, señor presidente, que usted no permitió que a la persona que le habíamos delegado la vocería del partido para que hiciera una intervención integral, lo hiciera en el uso del tiempo. Entonces le pido el favor
le pido el favor que una vez concluya el senador Horacio Serpa, nos dé la garantía para poder ejercer ese mismo derecho. Mire, esas son las mínimas garantías que hemos hablado. Eso no era una moción de orden. Por favor, quiero pedirles que cuando solicite una moción de orden no sea para ratificar lo que ya aquí se ha definido. Tiene la palabra el senador Serpa. Tiene la palabra el senador Serpa. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente, y apreciadas y apreciados congresistas. Voy a reducir mi intervención a 5 puntos. Primero, doctor Santos y su gobierno, a la luz de las manifestaciones del senador Uribe. En segundo lugar, el tema de las convivir y del paramilitarismo. En tercer lugar, la constituyente y la extradición. En cuarto lugar, la reforma constitucional del doctor Virgilio Barco Vargas. Y en quinto lugar, las elecciones presidenciales del año 2002. 4 de la tarde, termino a las 4:30. Presidente Santos, que el país perdió austeridad en los últimos 4 años. Bueno, es una afirmación. Este es un parlamento, aquí la gente opina y dice. Y la palabra del congresista es inviolable a la luz de la Constitución Nacional. Entonces, pues, no estoy de acuerdo, controvierto esa afirmación. Debiera el doctor Uribe demostrar sus afirmaciones y decirle al país por qué el gobierno del doctor Santos es un gobierno derrochón, que es la palabra que utiliza con frecuencia. No nos parece, no creemos que sea así, pensamos que es un gobierno serio, responsable, respetable, que trata de cumplir sus deberes. Gobernar es muy difícil. Díganos si el doctor Uribe no lo va a saber si gobernó 8 años. Claro que es muy difícil, claro que es muy complejo. Claro que ejerciendo el poder no se pueden cumplir todas las aspiraciones. Siempre he tenido la sensación de que los mandatarios se quedan internamente en su corazón, en su fuero intelectual, con un déficit en sus comportamientos. ¿Derrochón? Bueno, ahí tiene la oportunidad el doctor Uribe de demostrarlo. Hasta ahora es una simple afirmación de campaña electoral. Que violó la ley de garantías. Ya aquí se hizo ese debate. Ese debate se hizo aquí. La ley de garantías se la inventó el doctor Uribe. Hay ley de garantías porque aquí, en unos episodios que no han sido totalmente clarificados, se aprobó un articulito para desvertebrar la Constitución Nacional. Desde entonces nuestra Constitución se volvió, sí señores, una colcha de retazos. Pero eso se originó en la pluma, en la decisión y en la voz del señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Que Santos no desautorizó a las FARC en su apoyo. ¿Cuál apoyo? ¿Cuál apoyo? No nos van a meter ahora el cuento de que para ganar las elecciones en Colombia hay que ir a hacer campaña a los territorios que antes se denominaban nacionales. Con el mayor respeto, con el más grande respeto por los nuevos departamentos, allá no está el volumen de los votos. ¿Cuál desautorización? No, las elecciones se ganan en Bogotá, se ganan en Medellín, se ganan en Cali, en Bucaramanga, en la costa. ¿Cómo las ganó finalmente el doctor Santos sin el apoyo político ni militar, mucho menos, de la organización guerrillera denominada FARC? Santos, promotor del debate, da risa. Yo me muero de la risa cuando dicen que Santos es el promotor del debate después de haber visto durante 3 meses al doctor Cepeda insistir, proponer, reclamar, ir allí, venir allá, que la comisión
de ética, etcétera. Doctor Santos. También una frase de esas que se echa al aire para ver si tienen alguna acogida en la opinión pública. No, lo supiéramos nosotros, que somos los partidos coaligados con la representación gubernamental del doctor Santos. Es, repito, solo una afirmación que no tiene ninguna consideración. A mí, francamente, me parece ridícula. Santos reunidos con los criminales. Yo sé a qué episodio se refirió el doctor Uribe, porque desde el gobierno del doctor Samper, al que yo pertenecía como ministro del Interior, y lo digo así desenfadadamente, sin vergüenza, yo no asumo un comportamiento vergonzante en relación con las relaciones con el presidente Samper, como sí lo hizo hoy en el debate el doctor Uribe. El doctor Uribe tuvo una relación muy cercana con una agrupación política que en su momento denominamos el Poder Popular, y él, como jefe muy importante y muy distinguido, y ahí fue que nació mi admiración por Uribe, porque ahí en el Poder Popular yo lo vi trabajar incansablemente, y lo sabe el senador Obdulio Gaviria, porque Obdulio fue el presidente del Instituto del Pensamiento Liberal de Antioquia.